Bendito seas, eterno, nuestro Dios, soberano del universo, que nos has concedido llegar hasta esta hora para tener esta clase de Torá. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias en especial por la vida del hermano Isaac, quien es nuestro maestro, nuestro instructor en esta clase. Te pido, Señor, que lo ilumines a él como maestro y a cada uno de nosotros como estudiantes para que podamos todos ser conducidos a la plenitud de la revelación de tu palabra, Señor, para que podamos todos caminar en un mismo sentido, que es el de llegar a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a nuestro Mesías Yeshua, a quien has enviado. Señor, muchas gracias. Amén y amén. Bien, shalom, amados hermanos, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos en la serie de Entendiendo los Sacrificios, y esta es la quinta enseñanza que vamos a tener en esta serie, que no sé para ustedes, pero para mí ha sido muy apasionante poder conocer más de este tema y también unirme al salmista y decir, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu Torá. Hay muchos mensajes, grandes verdades espirituales contenidos en los sacrificios, y así como dijeron los rabinos, este era el libro Levítico con el cual los niños deben empezar, porque los sacrificios son puros, y cuando los puros se encargan de estudiar lo puro, grandes cosas suceden, y ha sido de mucha bendición, espero que también para ustedes. En la primera enseñanza, si se recuerdan, vimos una introducción muy breve al tema de los korbanot. Luego en la segunda vimos los tres primeros tipos de ofrendas que nos habla el libro de Levítico, Vayikra, Olá, luego Minjá y luego Shlamim, ofrendas de holocausto, ofrenda vegetal o tributo también, como se ha traducido, y las ofrendas de paz. En la tercera ocasión vimos la ofrenda Hatat, que es esa tercera es la clave para entender todo el concepto de impureza ritual y purificación también, ¿verdad? Vimos en la cuarta ocasión, la última vez que estuvimos reunidos para esta enseñanza, la ofrenda Asham, que es la ofrenda de culpa. Vimos que habían tres tipos, por lo menos, de ofrenda Asham: la ofrenda de culpa fija, la ofrenda de culpa variable y la ofrenda de culpa de incertidumbre, o la ofrenda colgada, si se recuerdan de lo que vimos. Y hoy estamos en la quinta enseñanza. Ya vimos todos los tipos de sacrificio que se nos habla en Levítico 1 al capítulo 6, y ahora es bueno considerar el siguiente tema en nuestro viaje por el tema de los sacrificios, y esto es Yom Kippur. Yom Kippur es, como ustedes ya lo saben, el día de la expiación, o mejor traducido, el día de las expiaciones. Yom Kippur era el día donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en los días del desierto, en el tabernáculo, y luego después en el templo de Salomón, y era el día más sagrado, el día más solemne del calendario judío, tanto así que era el ayuno ordenado por la Torá. De hecho, a Yom Kippur se le conocía como el ayuno. Uno de los nombres que tiene Yom Kippur es el ayuno, y es así como Lucas, de hecho, le llama en el libro de Hechos. Si ustedes lo buscan en Hechos, creo que es 27:10, donde Lucas habla de el ayuno. O es 27:9. Si ustedes buscan Hechos 27:9, ahí dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Lucas dice que la navegación ya era peligrosa por haber pasado el ayuno. El ayuno es uno de los nombres para Yom HaKippurim. Entonces ya la navegación, cuando ya estamos de Sukkot en adelante, es peligrosa. De hecho, la tradición judía hasta da consejos de cuándo navegar y cuándo hacer viajes a Alejandría o otros lugares a los que judíos solían viajar en el siglo I vía marítima. Y Yom Kippur es un día muy especial. Es un día en donde en los días del templo había ayuno, y se dependía mucho la nación de ese día. De hecho, Yom Kippur está en el capítulo 16 de Levítico, que vamos a estar viendo mucho, así que les pediría que fueran en su Torah, en su Tanakh, Biblia,
a Levítico 16, donde se nos dice: habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Y el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, esto es al lugar Kodesh Kadashim, al lugar santísimo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré con la nube, en la nube sobre el propiciatorio. Yom Kippur, de hecho, es introducido con la narración de la muerte de Nadab y Abijú, los hijos de Aarón. ¿Por qué es que se describe por eso? Debido a que los hijos de Aarón, al morir en el tabernáculo, habían sido una gran causa de impurificación ritual primaria, de gran urgencia y trascendencia. Aquellas impurificaciones de gravedad mayor tenían que ser expiadas en Yom Kippur, puesto que incluso contaminaban ritualmente el lugar santísimo. Si se recuerdan, Nadab y Abijú murieron delante del Eterno al ofrecer fuego extraño. Al haber muerto dentro del tabernáculo, ellos fueron una causa de impurificación ritual grave. Y según algunos comentaristas, Aarón tuvo que hacer un Yom Kippur especial el día en donde Nadab y Abijú murieron, o después, un poco después, para poder purificar todo el tabernáculo de la muerte de sus dos hijos. Y de esa manera, Yom Kippur era el día de renovación espiritual en Israel. Era un día que marcaba un año más de gozar de la presencia divina. Sin el procedimiento Yom Kippur y una espiritualidad buena de los hijos de Israel, la Shehinah, tarde o temprano, la presencia divina, acabaría por marcharse. Y obviamente lo más importante para Israel era que la presencia del Eterno estuviera en medio de su pueblo, en su tabernáculo. Eso fue lo que dijo Moshe, por ejemplo, en Shemot, en Éxodo 33:16, cuando él le dijo a Hashem: ¿en qué conocerá aquí, en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? En otras palabras, Moshe dice que lo más importante, el símbolo, el signo final de la elección de Israel será que el Eterno ande en medio de su pueblo en el tabernáculo. Entonces, nacionalmente hablando, mantener la presencia de Hashem en el tabernáculo y cumplir las prescripciones de nación de pacto era la prioridad número uno. Lastimosamente, como sabemos, la presencia del Eterno terminó yéndose del templo de Salomón por causa de las múltiples impurificaciones y los pecados del pueblo, particularmente en el tiempo de Manasés, rey de Judá. Yom Kippur es la renovación espiritual de Israel y la continuidad de la armonía de la relación entre el Eterno y su pueblo. No, la relación entre Hashem y su pueblo no está en riesgo, debido a que Hashem en el pacto abrámico le prometió incondicionalmente a Abraham de que él sería el Dios de su descendencia. Sin embargo, la armonía de la relación, noten que son dos cosas muy diferentes, la relación misma y la armonía de la relación, era algo que se tenía que mantener cada año. Aquí alguien podría estar preguntándose: ¿por qué había necesidad de Yom Kippur si habían sacrificios de expiación a lo largo del año? Por ejemplo, alguien podría preguntarme: hermano Isaac, pero ¿por qué era necesario Yom Kippur? Hemos aprendido, por ejemplo, que habían, no diariamente, pero periódicamente, quizás, ofrendas de Hatat. Si alguien hacía un pecado de aquellos que ocasionaba la pena de Caret, uno venía y ofrecía una ofrenda Hatat, de los que está en Levítico 4, y la ofrenda Hatat purificaba. ¿Por qué es necesario Yom Kippur si habían todas estas ofrendas que eran traídas periódicamente a lo largo del año? Bien, hay por lo menos 3 razones, o 4 si se quiere, de las cuales podríamos mencionar. La primera es que la ofrenda de Hatat y la ofrenda de Asham expiaban por pecados sin intención, pero de aquellos pecados que al cometerlos traería la pena de Caret al oferente. Por ejemplo, si alguien venía y sin intención comía hametz, por ejemplo, en los 7 días de Pesach, él tenía que ofrecer una ofrenda Hatat. Ahora, por pecados leves,
no todo el mundo traía un cordero todos los días. Entonces, por ejemplo, todos los días se podría decir que el hombre peca, y no todos los días cada israelita iba a llevar un cordero, un becerro, una cabra para expiación. Entonces, todos esos pecados leves, cuyo impurificación no era expiada, debido a que no se podía prescribir a un israelita traer cada vez que pecaba un cordero, un macho cabrío, la acumulación de eso podía poner en riesgo la presencia del Eterno morando entre su pueblo. Esa es la primera razón. La segunda razón, los sacrificios que se ofrecían a lo largo del año expiaban únicamente el altar del holocausto o el altar del incienso, como vemos en Levítico capítulo 4. Pero ninguna ofrenda hatat ofrecida a lo largo del año expiaba el lugar santísimo. No expiar el lugar santísimo era negar la expiación al lugar más importante del tabernáculo. Si ustedes van conmigo a Levítico 4, y quisiera que alguien me ayudara a leer ahí, Levítico 4, el verso desde el 4.3 al 4.7. Levítico 4.3 al 7. Si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá al Eterno por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de el Eterno, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante del Eterno. Después el sacerdote ungido tomará parte de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante del Eterno frente al velo del santuario. El sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante del Eterno, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Gracias, hermana. El verso 7, si ustedes tienen la costumbre de subrayar la Biblia, debería estar hiper subrayado. Miren qué se debe de hacer cuando un sacerdote ungido, el sumo sacerdote, peca. Ahí nos da la ubicación de dónde está, si no habían puesto la atención requerida en el libro de Éxodo. Aquí en un versículo nos da la ubicación de dónde estaban los dos altares. ¿Dónde está el altar del incienso? Está dentro del tabernáculo de reunión, delante de Hashem. El altar del incienso estaba exactamente enfrente del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. En otras palabras, el altar del incienso era lo más cerca que un sacerdote común podía llegar del lugar santísimo. Es lo último que estaba en el lugar santo, y de ahí iniciaba el velo y luego el lugar santísimo. Ese es el altar del incienso. Ahora, el altar del holocausto, ¿dónde está? El verso 7 dice, al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. A la entrada, el altar del holocausto no estaba dentro del tabernáculo, estaba afuera. Y es lógico la razón, ¿verdad? El holocausto, el altar del holocausto era donde las ofrendas se quemaban. Si el altar del holocausto hubiera estado adentro, hubiera existido una gran cantidad de humo en el tabernáculo. Por eso tenía que estar afuera. Ahora, ¿por qué esto es importante? Miren qué era la diferencia cuando un sacerdote ungido o el Sanedrín traía una ofrenda de hatat. Se tenía que expiar y poner la sangre sobre los cuernos del altar del incienso. Ahora, vean cuando una persona común del pueblo traía su ofrenda. Y la hermana Alba le voy a pedir otra vez que nos ayude a leer desde Levítico 4, 27 hasta el verso 30, del 27 al 30. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, cometiendo una falta contra alguno de los mandamientos del Eterno en cosas que no se han de hacer, es culpable. Luego que se le dé a conocer el pecado cometido, presentará como ofrenda una cabra sin defecto por el pecado que cometió. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Luego el sacerdote tomará con su dedo de la sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Después le quitará toda su grasa de la manera que
fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a el Eterno. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Si Bien, trae un ahí va. Hasta ahí está bien, hermana. Muchísimas gracias. ¿Cuál es la diferencia? Si usted, bueno, hay varias diferencias. Por ejemplo, el sumo sacerdote tenía que traer un toro, ¿verdad? Un animal muy grande. Luego, la persona común del pueblo tenía que traer solo una cabra. Ahora, la más grande diferencia radica en el verso 30. La sangre del pecado de una persona común del pueblo solo era puesta sobre los cuernos del altar del holocausto. Verso 30, ¿verdad? Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Noten que para nada se menciona al lugar santísimo, ¿verdad? No se menciona para nada que los cuernos del lugar santísimo para expiar el pecado de la persona común. En este capítulo se nos señala 4 tipos de pecados. Uno del sumo sacerdote, otro del Sanedrín, otro de un jefe tribal, incluso podía ser el rey de Israel, y el otro de una persona común. Solamente en las 2 primeras, en el pecado del sumo sacerdote y en el pecado del Sanedrín, era necesario expiar el altar del incienso que está dentro. ¿Cuál es la razón? Bien, debido a que el sumo sacerdote y el Sanedrín son figuras religiosas del pueblo, su pecado impurificaba de manera más grave al tabernáculo. La impurificación que traía el pecado de un jefe tribal o de una persona común llegaba únicamente al altar del holocausto. Solo era necesario expiar los cuernos del altar del holocausto que está fuera del tabernáculo. Sin embargo, cuando se habla del pecado del sumo sacerdote y del Sanedrín, entonces, como son figuras del culto público, su pecado es más grave. Como ellos reflejan a Hashem, su pecado causa mayor impurificación. Por ejemplo, del pecado del Sanedrín, se dice exactamente lo mismo que el pecado del sumo sacerdote, que tenía que expiarse también el altar del incienso. En el verso 4:18, de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante del Eterno en el tabernáculo de reunión. Eso es el altar del incienso, ¿verdad? Ya lo vimos en el capítulo 4:7. Y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Estos versos, que muy probablemente muchas veces los hemos leído sin darnos cuenta de su importancia, enseñan una gran verdad. El pecado de un líder religioso es más grave que el pecado de una persona normal. El pecado de un líder traía impureza no solamente al altar del holocausto, traía impureza al altar del incienso que estaba directamente enfrente del velo del altar del altar que separa el lugar santo y el lugar santísimo. Y es por eso que aquellos que son líderes de una comunidad tienen una mayor responsabilidad. Por eso Jacobo, en la carta de Jacobo, capítulo 3, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiremos mayor juicio. Un líder tiene mayor responsabilidad, porque cuando una persona ve a un líder pecar, ella piensa que ese comportamiento está permitido, o incluso piensa que de nada vale la palabra del Eterno, de nada vale todo esto que tiene que ver con religión, porque al final solamente la religión es un circo, e incluso los que dicen creer en ella dejan mucho que desear en su conducta. Por eso me recuerdo, por ejemplo, cuando el célebre predicador Jimmy Swaggart fue publicado su pecado que tenía que ver con una prostituta, hubieron cientos de personas que en la iglesia donde Jimmy Swaggart presidía, el día que se dieron cuenta, tiraron su Biblia al suelo y se retiraron. Es decir, la mayoría de la gente no tiene la madurez de decir, bueno, pero el líder es un hombre, al final puede pecar o puede tener un error. No, la gente siempre va a ver en el líder, y así debe de ser, un reflejo de Dios, y por eso el líder tiene que tener mucho cuidado de no profanar el nombre de Dios. Profanación del nombre de Dios es traer mala fama, mala reputación al nombre de Hashem, a su palabra, a su pueblo. Entonces un líder tenía que tener mucho cuidado
y tenía que ser todavía más escrupuloso en su andar delante de Hashem. Ahora, miren que a lo sumo los sacrificios que se traían regularmente a lo largo del año expiaban el altar del incienso. En ninguna ocasión se expiaba el lugar santísimo. Eso se hacía una sola vez en el año y era en Yom Kippur. Esta es la segunda razón por la cual Yom Kippur era necesario y no era suficiente los diferentes sacrificios que se traían a lo largo del año. La tercera razón, y es que inevitablemente el pueblo por error podía impurificar el tabernáculo al olvidarse que estaban ritualmente impuros e ir al templo. Entonces, toda esa acumulación de impurezas tenía que tener un borrón y cuenta nueva cada año en Yom Kippur. Y aún más grave es la impurificación hecha por los pecados intencionales del pueblo. Si ustedes han sido acuciosos, en todo lo que vimos de la ofrenda Hatat, todas las ofrendas de purificación expían por pecados involuntarios. Es cuando, por ejemplo, en Levítico 4 leemos momento tras momento, si el sumo sacerdote pecara por yerro, es decir, siempre se habla de pecados que son sin intención, pecados que son involuntarios. La ofrenda de Hatat normal no expiaba por pecados voluntarios. Entonces, todos los pecados voluntarios que los hijos de Israel hacían a lo largo del año impurifican ritualmente la tierra de Israel, impurifican también el tabernáculo y también impurifican el lugar santísimo. Por ejemplo, Levítico 18:24 nos dice el efecto de contaminación ritual que tenía ciertos pecados. En el contexto habla de los pecados de fornicación. Quizás la hermana Aura nos podría ayudar a leer el Levítico 18:24, que está hablando de los pecados de impureza sexual o fornicación. 18:24 dice: en ninguna de estas cosas se harán impuros, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo expulso de delante de vosotros. Gracias. Ahí habla de, en ninguna de estas cosas os amanciaréis. Aquí habla de impureza no ritual, sino impureza sexual, la cual ya es una impureza moral, ¿verdad? Luego vean el verso 25. La tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Es decir, la tierra de Israel tiene una, por así decirlo, tiene una sensibilidad más grande al pecado que cualquier otra tierra de la faz del planeta. ¿Por qué? Porque dice que la tierra vomitó sus moradores. Ahora, el pecado de Egipto nunca ha vomitado a los egipcios. El pecado de muchas naciones, por ejemplo, el pecado de los sirios nunca ha vomitado de la tierra a los sirios de Siria, ¿verdad? Pero en la tierra de Israel es una tierra que es el lugar santísimo de todo el planeta. Vomita a sus moradores. Si ellos no viven de una manera pura delante de Hashem, la tierra causa automáticamente el exilio. Es por eso que el pueblo judío fue exiliada 2 veces, primero en el año 586 para el periodo de los babilonios y luego en el año 70 de nuestra era, cuando los romanos destruyeron el templo y causaron el segundo exilio, del cual todavía sigue en pie ese exilio debido a que no se ha terminado de volver en su totalidad y el templo aún no es construido, no hay un Sanedrín todavía y todas esas cosas. Entonces, los pecados voluntarios de los hijos de Israel contaminan la tierra y contaminan el tabernáculo. Si eso no se expiaba, la presencia del Eterno acabaría por marcharse. Sin embargo, Yom Kippur sí expía la purificación que Aarón y luego los sumos sacerdotes que vendrían después de él harían en Yom Kippur, sí expían por pecados intencionales. Eso lo vemos claramente en Levítico 16. Y también ahora, si quieres, puedes leer el verso 21, donde se mencionan las 3 cosas. Se mencionan iniquidades, rebeliones y pecados de hierro.
que son expiados en Yom Kippur. Dice, pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Gracias. Rebeliones, iniquidades y pecados. En hebreo hay 3 palabras. Hatá significa hierro, pecado por error, el equivalente a errar al blanco. Es algo que hace sin intención. Y hay otras 2 palabras que hablan de pecados intencionales, pecados voluntarios. Esa es abom, que significa inequidad, y la otra es pesha, que significa rebelión. Es decir, obviamente si hablas de rebelión, no es algo involuntario, ¿verdad? Es decir, para que haya rebelión, tiene que haber intención, tiene que haber la voluntad misma de hacer estas cosas. Entonces, Daniel Lancaster, por ejemplo, hablando de esto, en su excelente comentario, Depths of the Torah, publicado por First Fruits of Zion, en la página 1043, dice lo siguiente. Hablando de las ofrendas de purificación, él dice, estas purificaban el santuario de los pecados involuntarios de Israel, pero ellos no ofrecían al santuario purificación por la contaminación contraída por los pecados voluntarios de la nación. Dejados sin purificar, el nivel de contaminación podía alcanzar un punto crítico en el que la presencia de Dios se retiraría del santuario. El sumo sacerdote prevenía que la impureza alcanzara ese nivel espiritualmente tóxico al entrar al lugar santísimo una vez al año y realizar el ritual de purificación, como está escrito en Levítico 16:16. Luego Lancaster lee Levítico 16:16, donde está escrito: así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. Aquí es muestra de que se hacía expiación por los pecados voluntarios, los pecados intencionales de los hijos de Israel. De la misma manera hará también el tabernáculo de Dios, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, estas 4 razones son las que hacen que Yom Kippur fuera necesario. Los sacrificios que se ofrecían periódicamente a lo largo del año no podían expiar el lugar santísimo, no ofrecían expiación colectiva por pecados intencionales. También el pueblo podía impurificar por error el tabernáculo a lo largo del año, y la acumulación de pecados leves que no requerían una ofrenda hatat hacía que también hubiera una impurificación sumaria que tenía que ser expiada en Yom Kippur. Entonces, estas 4 razones son las que hacían que Yom Kippur fuera necesario. Entonces, cuando lo vemos así, nos podemos preguntar cuál era el objetivo de Yom Kippur, y el objetivo de Yom Kippur era uno solo: era una renovación anual de la armonía de la relación entre Hashem y su pueblo. Yom Kippur era el día en donde todo el mundo ayunaba, todo el mundo se arrepentía de sus pecados, todo el mundo buscaba el rostro del Eterno para mantener la presencia de Dios un año más. Era como decir cada año: quédate con nosotros un año más. Un año más te hemos fallado, hemos hecho cosas malas, hemos impurificado tu lugar santo, pero por favor, quédate con nosotros un año más. Y cada año se renovaba la armonía de la relación entre Hashem y su pueblo. Entonces también tenía que, Yom Kippur es llamado Shabbat Shabbatom, reposo solemne, totalmente solemne. Solo del Shabbat semanal y de Yom Kippur se habla de Shabbat Shabbatom en Levítico 16:31, donde leemos Shabbat Shabbatom Tigyelahem, un reposo total, completo será para ustedes. Afligiréis vuestras almas, ese estatuto perpetuo, a los 10, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna melajá haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Todo el mundo tenía que ayunar en Yom Kippur, porque obviamente es importante el ritual simbólico, es importante el significado de todo lo que Aarón hacía, pero mayormente el arrepentimiento y la espiritualidad del pueblo era lo que a la postre causaría una acumulación de pecados e impurezas grande, imposible de tolerar por la santidad de la presencia divina. Por eso
Samuel, por ejemplo, el profeta Samuel dijo en primer libro de Samuel 15:22, Samuel dijo, ¿se complace el Eterno tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Eterno? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Por eso es que todo el mundo tenía que ayunar en Yom Kippur, buscar el rostro de Hashem y pedirle que su presencia se quedara un año más. Esto es muy importante porque a menudo yo he oído en círculos mesiánicos la siguiente pregunta: ¿cuál es el sentido que tiene para un creyente en Yeshua guardar el ayuno de Yom Kippur? Por ejemplo, nosotros creemos que ninguna condenación hay para los que están en el Mesías, ¿verdad? Eso lo dice claramente Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Yeshua, nuestro Mesías. También leemos en Romanos 8 el verso tan bonito donde Pablo dice, yo estoy persuadido de que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarnos del amor de Elohim en Yeshua nuestro Mesías. Entonces, se suele preguntar a veces, ¿acaso tiene algún sentido para algún creyente en Yeshua celebrar Yom Kippur? ¿No? ¿Acaso no hemos sido perdonados de una sola vez y para siempre? Y lo que podemos decir es que ciertamente hemos recibido vida eterna y el perdón total de nuestros pecados mediante la sangre de Yeshua. Eso no está en discusión. Y lo que debemos de entender es que Yom Kippur no se guardaba ni siquiera en los tiempos de Moisés. Nunca Yom Kippur fue acerca de vamos a guardar Yom Kippur para tener vida eterna. Noten que jamás en todo Yom Kippur, en todo Levítico 16 se habla de eso. Yom Kippur era la oportunidad para renovar la armonía de la relación, para mantener la presencia de Dios en el tabernáculo. Para nada se habla ahí de vida eterna, ni nada por el estilo. Entonces, hasta el día de hoy, el judaísmo no guarda Yom Kippur. Yom Kippur no es un lugar donde se define tu destino eterno. Yom Kippur, de hecho, la tradición judía, el día de hoy, cuando no hay templo, lo asocia con un momento de arrepentimiento, de ayuno, de buscar el rostro de Hashem para tener otro año más de vida en este mundo y de bendición. Eso es lo que se asocia con Yom Kippur al día de hoy. Para nada se asocia con tu destino eterno. Yom Kippur, en la tradición judía, después de la destrucción del templo, se asocia mucho con vida en este mundo. Por ejemplo, según los rabinos, en Yom Kippur se decide quién morirá y quién vivirá en el otro año. También se decide no solamente quién morirá y quién vivirá, no solamente el tribunal celestial que vio Isaías. Si ustedes han leído Isaías 6, Isaías ve a Hashem rodeado de millares de ángeles que son como una especie de tribunal celestial, ¿verdad? Entonces, el tribunal celestial, por hablar de alguna manera, no decide únicamente quién vivirá y quién morirá, sino también cuál es el nivel de bendición que esta persona tendrá en el siguiente año. Eso es lo que el judaísmo enseña hasta el día de hoy como uno de los objetivos primarios de Yom Kippur. Entonces, ningún creyente en Yeshua debe celebrar Yom Kippur para obtener vida eterna o liberación eterna de pecados. Esto es algo que fue hecho una sola vez y para siempre por el sacrificio eterno del Cordero de Elohim, quien nos lavó, nos purificó y nos roció con su sangre. Él nos libró del poder del pecado, nos libró de la condena eterna del pecado, pero eso no anula el hecho de que continuamos pecando cada día hasta el día de la resurrección. Esto hace que necesitemos un arrepentimiento continuo y buscar el rostro de Hashem para recibir su perdón, no como un juez, sino como un padre. Yom Kippur es el día perfecto para renovar nuestra devoción a Hashem, recibir su perdón como Padre. Ese es el día donde venimos ante nuestro Padre humillados y quebrantados para que nuestra relación, la armonía de la relación se renueve, que siempre podamos renovarnos hasta que el día de la consumación llegue. Es el deseo que todos nosotros deberíamos de tener. El Eterno en Yom Kippur ha decidido soberanamente que ese día sea especial. El Eterno ha dicho de Yom Kippur lo siguiente: en ese día, dice Hashem, que se hará expiación por vosotros, delante del Eterno serán purificados.
Ese es un verso que se lee muchísimo en las sinagogas, los Maxorim de Yom Kippur, el verso 16:30, porque en este día, Yom Kippur, se hará purificación por vosotros, expiación ritual, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. Si el sumo sacerdote era exitoso, había un año nuevo de mucha revelación, de mucho bendición para el pueblo, y por eso el pueblo entero dependía del servicio que el sumo sacerdote haría. Entonces, Yom Kippur no es para definir tu destino eterno. Yom Kippur era necesario, y la lógica de Yom Kippur era limpiar el lugar santísimo. Por eso se llama Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, porque se hacía 5, de hecho, expiaciones en Yom Kippur. Se expiaba por el pueblo, por el mobiliario, por el lugar santísimo. Wow, se hacía mucha expiación, como dice el verso 16:33, y hará la expiación por el lugar santo, por el santuario santo, el lugar santísimo, por el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. 5 expiaciones se realizaban en Yom Kippur. Por eso en la Biblia no se llama Yom Kippur, se llama Yom HaKippurim, el día de las expiaciones, porque se hacía, su objetivo primario era expiar ritualmente todas estas cosas: el lugar santísimo, el tabernáculo, el altar, a los sacerdotes, incluso al pueblo, eran expiados. Y ya hemos visto que expiados en el contexto de Levítico no quiere decir necesariamente perdón de pecados, sino que quiere decir cobertura ritual de protección, purificación ritual, para que la presencia de Hashem siga morando ahí. Entonces, Yom Kippur era la oportunidad de hacer un borrón y cuenta nueva. Era un buen ejemplo que ha sido usado para describir a Yom Kippur. Es como cuando en Estados Unidos, después del otoño o después de la época cuando los árboles botan sus hojas, se llena el patio y se llena la casa de mucha basura. Entonces, una vez al año, una persona hace una limpieza total de su casa. Es como una manera de hacer un borrón y cuenta nueva y empezar limpios. Y esa es la lógica de Yom Kippur. Hoy en día, que el templo no está en pie, no se hace toda la boda, obviamente, de los machos cabríos y todo lo otro, pero sí hay un momento de ayuno. Es un momento en donde se ora muchísimo y se busca el rostro de Hashem. Hay confesión de pecados, hay todo lo que, si ustedes nunca han guardado Yom Kippur, deben considerar comprar un Maxor, que es un libro de oraciones especiales únicamente para Yom Kippur. Es un libro que tiene oraciones muy poderosas que tocan profundamente el alma, y es un día muy bonito delante del Eterno. Es un ayuno bárbaro que está saturado de espiritualidad y de la presencia de Hashem. Y ese es el objetivo de Yom Kippur: renovarnos cada año en los días del templo, un año más, y vamos a disfrutar de la presencia divina. Que sea la voluntad del Eterno que el siguiente Yom Kippur también nosotros vengamos delante del Eterno con el rostro humillado, con el corazón contrito, para pedirle un año más que su presencia esté con nosotros de una manera poderosa, que tengamos bendición y que Él bendiga la obra de nuestras manos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por esta enseñanza, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por poder escudriñar las riquezas de tu palabra, por enseñarnos principios eternos cada vez más, por siempre purificarnos como se purifica la plata, por siempre bendecirnos y llevarnos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Haz que esta palabra toque nuestras vidas, toque nuestro corazón, que cambiemos nuestra manera de vivir y que nos enseñes la gravedad de nuestro pecado y la urgencia de buscar tu rostro, confesar nuestros pecados delante de ti y poder obtener perdón total de todas las cosas en las cuales nos hemos apartado de ti. Gracias te doy por nuestros hermanos que se reúnen en Colombia y de todas las partes del mundo para oír estas enseñanzas. Bendícelos y que tu palabra sea una semilla que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Beshem Yeshua. Amén y amén. Bien, hermanos, espero que hayamos aprendido un poco más y que haya sido de bendición para ustedes en su entendimiento de Yom Kippur y de todo lo que involucraba.
e involucra. Amén, amén. Muchas gracias, maestro.